Hola a todos, bienvenidos a la primera clase de esta serie de videos que vamos a hacer de biología celular. Digo lo mismo de siempre, si ustedes quieren aprender bien lo que sería biología celular, cada tema que se explique en esta serie de videos, una vez los vean, les recomiendo recurrir a la bibliografía, ya sea que recomiende yo o que puedan encontrar. Hay muchísimos libros buenos para biología celular. Y bueno, también hay que aclarar que cada tema que explico, cada video que hago, está sustentado por una bibliografía. En este caso, como libro principal, vamos a usar el libro La célula de Cooper y como libro de consulta, que es un libro que uso yo, que es un libro más amplio y más específico, vamos a usar el libro Biología celular y molecular de Lodish. Así que bueno, no voy a alargar mucho más la presentación y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, ahora vamos a empezar con lo básico, pero antes de eso vamos a aclarar que en estos videos lo que nos va a interesar estudiar son los componentes internos de la célula, su comportamiento y cómo interactúa la célula con su entorno, o sea, con la matriz extracelular o con otras células. No vamos a entrar mucho en el tema que sería evolución, tipos de células. A lo mucho vamos a ver tipos de células cuando veamos procesos energéticos y tengamos que ver el tema de fotosíntesis, pero nos vamos a centrar más en el tema de los procesos que ocurren en la célula o con las interacciones que tiene la célula con su entorno. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre la diferencia entre células procariotas y eucariotas. En pantalla tienen un cuadro que saqué del libro de Cooper que prácticamente resume todo. Va, todo lo importante porque aquí se podría hablar mucho, pero no vamos a entrar mucho en el tema. Una de las principales características es la presencia o no de un núcleo. En una célula eucariota, que es la que más vamos a estudiar, vamos a tener un núcleo que está presente, que está constituido. En histología vamos a aprender que podemos visualizar este núcleo constituido de una célula eucariota a través de un microscopio óptico mediante los métodos de tinción correspondientes y este mismo va a presentar un tipo de tinción que es una tinción basófila. Pero bueno, esto es tema de histología, así que no me voy a meter mucho en esto. Y en una célula procariota no tenemos un núcleo presente, un núcleo constituido. Otra diferencia es que, bueno, por lo general las células procariotas suelen tener un menor tamaño que una célula eucariota. Una célula procariota no presenta un sistema de organulos, que es un tema de estudio que vamos a tener en esta serie de videos. El contenido de ADN suele ser menor que una célula eucariota. Y esto es debido a que una célula eucariota tiene sus cromosomas formados por múltiples moléculas de ADN lineal, mientras que una célula procariota solo presenta una molécula de ADN circular. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de los principales componentes de la célula. Principalmente, la célula está formada de lo que sería agua, y esto representa aproximadamente un 70% de su masa celular total. Pero nosotros precisamente no vamos a hablar del agua en este momento, sino vamos a hablar de otros componentes de la célula, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Vamos a hacer mucho énfasis en estas últimas dos. Pero primero que nada, empecemos a hablar sobre los carbohidratos. Entre los tipos de carbohidratos que vamos a encontrar en la célula, se van a incluir los azúcares simples y los polisacáridos que van a ser una unión de varios azúcares simples. Un ejemplo de azúcar simple es la glucosa, que es una de las principales fuentes de energía de la célula. Y los polisacáridos por lo general son formas de reserva de estos azúcares simples y también van a constituir componentes estructurales de la célula. Y ahora más como dato para las personas que saben de química o las personas que les gusta la química, los azúcares simples van a tener una fórmula básica, que es la que podemos ver en pantalla. Van a estar compuestas por moléculas de carbono y por moléculas de agua, tal como pueden observar en la fórmula que está en pantalla. La glucosa, por ejemplo, está formado por 6 átomos de carbono, o sea que el número n va a ser un número 6. Otras azúcares simples van a tener entre 3 y 7 átomos de carbono, siendo los más comunes los de 3 y 5 átomos de carbono.
En especial, los azúcares simples que contienen más de 5 átomos de carbono van a poder formar dos estructuras distintas que son denominadas estructuras anulares, que estas dos estructuras de una misma azúcar simple van a ser denominadas alfa o beta dependiendo de la configuración del carbono 1. Y todo esto último sobre átomos, distintas formas, fórmulas químicas, etcétera, etcétera, no es necesario que se lo sepan de memoria ni que se lo aprendan ahora mismo, ya que son cosas más para químicos y, por ejemplo, si ustedes están en la carrera de medicina, en la materia de biología celular no le van a preguntar esto. Así que solo lo dejo como dato para quien le interese. De todos modos, en algún futuro voy a hacer un curso de química y química orgánica, así se pueden comprender estos conceptos. Así que lo que nos tenemos que llevar de esta clase es que los carbohidratos se dividen en azúcares simples y polisacáridos, que los polisacáridos son uniones de azúcares simples y que su principal función va a ser el almacenamiento de energía y formar parte de los componentes estructurales de la célula. Y como último dato sobre los carbohidratos, tengo que hablar sobre lo que serían las triosas, pentosas y hexosas. Las triosas son azúcares que están compuestos por 3 átomos de carbono, o sea que la N es igual a 3. Las pentosas son azúcares que están compuestas de 5 átomos de carbono. Y las hexosas son azúcares que están compuestas por 6 átomos de carbono respectivamente. Bueno, ahora que terminamos de hablar de los carbohidratos, vamos a pasar a hablar de los lípidos. Los lípidos van a cumplir 3 funciones que son muy importantes para la célula. Primero que nada, van a proporcionar una importante fuente de energía, incluso mayor que la de la glucosa. Otra función es que forman parte de las membranas celulares. Y por último, van a cumplir un rol muy importante en lo que sería señalización celular. Pero, ¿y qué son los lípidos? Son largas cadenas hidrocarbonadas que suelen tener entre 16 o 18 átomos de carbono. Estas van a tener un grupo carboxilo en un extremo. En pantalla podemos ver 3 ácidos grasos, que uno es el palmitato, el otro es el esterato y el último es el oleato. Otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta en los ácidos grasos es si son saturados o insaturados. Para que un átomo sea insaturado o no saturado, tiene que contener enlaces dobles entre los átomos de carbono. En cambio, los ácidos grasos saturados solo van a contener enlaces simples. En este caso, los dos primeros ácidos grasos que podemos ver en pantalla, que es el palmitato y el esterato, son ácidos grasos saturados, ya que en ellos solo podemos encontrar enlaces simples entre los átomos de carbono, mientras que en el oleato se puede observar la presencia de un enlace doble entre dos átomos de carbono. Si bien ahora no vamos a entrar muy en detalle en qué va a afectar o no que un ácido graso sea saturado o insaturado, voy a dejar como dato que la saturación de los ácidos grasos va a influir en la permeabilidad de las membranas. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos precisamente el tema de membranas biológicas. Estos ácidos grasos se van a almacenar en forma de triglicéridos, o también llamados grasas. Estos consisten en 3 ácidos grasos que van a estar unidos a una molécula de glicerol, como podemos ver en la imagen. Una característica de estos triglicéridos es que son insolubles en agua, por lo tanto se van a acumular en forma de gotas de grasa en el citoplasma. Esto lo vamos a poder visualizar más en detalle en el tema de histología y vamos a poder ver cómo se ven en un microscopio. Bueno, ahora que terminamos de hablar de los triglicéridos, vamos a pasar a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos son los principales componentes de las membranas celulares y están compuestos de 2 ácidos grasos que están unidos a un grupo polar de cabeza. Hay muchas clases de fosfolípidos que forman parte de la membrana celular, pero para mostrar como ejemplo vamos a usar el fosfoglicérido. Este mismo va a contar de 2 ácidos grasos que van a estar unidos a átomos de carbono del glicerol, así como en los triglicéridos, solo que en este caso solo tenemos 2 ácidos grasos en vez de 3.
El carbono restante, que es el tercer carbono, va a estar unido a un grupo fosfato que a su vez, pero no siempre, va a estar unido a otra molécula polar pequeña, que puede ser la colina, la serina, el inositol o la etanolamina. Por lo general, todos los fosfolípidos de las membranas celulares van a contener glicerol, excepto la esfingomielina, que en vez de glicerol va a tener serina. Todos los fosfolípidos van a tener colas hidrófobas. Estas colas hidrófobas van a estar formadas por los ácidos grasos y una cabeza hidrófila, debido al grupo fosfato y sus uniones polares. Entonces se puede afirmar que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, o sea que en parte van a ser solubles en agua y en parte van a ser insolubles. Gracias a esta propiedad anfipática es que se puede formar una bicapa lipídica dando lugar a las membranas celulares, ya que las colas hidrófobas van a quedar mirando entre ellas para escapar del agua y las cabezas, que son hidrófilas, van a quedar mirando a los compartimientos donde tengamos agua, que en el caso de la membrana plasmática de la célula va a ser mirando al citoplasma y otra mirando a la matriz extracelular. Pero esto ya lo veremos más en detalle cuando veamos el tema de membranas biológicas. No voy a hablar muy en detalle sobre este tema, pero algunas membranas celulares contienen glicolípidos y colesterol. Los glicolípidos se van a componer de dos cadenas hidrocarbonadas ligadas a grupos polares de cabeza que contienen carbohidratos. En cambio, el colesterol va a contar de cuatro anillos hidrocarbonados en vez de las cadenas lineales hidrocarbonadas. Para terminar con lípidos, vamos a hablar sobre las hormonas esteroides, que son derivados del colesterol. Ejemplos de estos pueden ser los estrógenos y la testosterona. Entre sus funciones principales van a ser transmitir señales y controlar muchos procesos celulares que pueden incluir la proliferación celular, la supervivencia y la diferenciación de esta célula. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de los ácidos nucleicos. Un ácido nucleico está constituida por un azúcar pentosa, que ya lo mencionamos anteriormente cuando hablamos de carbohidratos o hidratos de carbono, unida a un grupo fosfato y a una base nitrogenada. Grandes ejemplos son el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN, que es ácido ribonucleico. Mientras el ADN va a ser el material genético de la célula, el ARN va a cumplir distintas actividades celulares que ya iremos detallando a medida de que avancemos con las clases. Como la intención de este video es explicar los principales componentes de la célula nada más, no vamos a entrar muy en detalle de cómo están compuestos el ARN ni el ADN, pero si les interesa el tema, lo pueden encontrar en el primer video de genética. Otro ejemplo de ácido nucleico es el ATP o adenosina trifosfato, que es la principal forma de energía química dentro de las células. Otros nucleótidos como la adenosina monofosfato cíclico van a cumplir otras funciones como son la señalización dentro de las células. Para terminar con este video vamos a hablar brevemente de lo que serían las proteínas. Igual este tema lo vamos a retomar más adelante cuando veamos transcripción, traducción y todo el asunto ese. Las proteínas pueden tener distintas funciones, pueden ser catalíticas, pueden ser de regulación, pueden ser estructurales, pueden ser de defensa o de almacenamiento. Van a cumplir diversos roles dentro de la célula que a medida de que vayamos avanzando con nuestros estudios vamos a poder ir comprendiendo cada uno. No es nuestra intención, al menos no en este video, solo es entender su estructura principal. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Y la composición química de un aminoácido es la que podemos ver en imagen. Se va a tratar de un átomo de carbono central que es denominado carbono alfa, unido a un grupo amino y unido a un grupo carboxilo. El carbono alfa también va a estar unido a un hidrógeno y a un grupo que vamos a llamar cadena lateral o R, que va a ser el que va a variar dependiendo del aminoácido que tengamos. Si bien se han identificado muchísimos aminoácidos, solo 20 van a componer la estructura de las proteínas del cuerpo humano. Como ya mencioné, las proteínas son uniones de distintos aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Esta proteína que obtuvimos de resultado de la unión de estos aminoácidos
va a tener que sufrir una serie de modificaciones para poder adquirir su estructura final y poder cumplir con su función correctamente. Pero esto ya lo vamos a ver a su debido tiempo. Bueno, y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Describimos la estructura de los principales componentes de la célula y hablamos de sus principales funciones. Como siempre, quiero aclarar que yo intento explicar los temas por encima como para que todos tengan una visión general del tema, pero después, si quieren aprenderlo bien, tienen que ir a la bibliografía. Ya como mencioné al principio del video, yo estoy usando como base, como guía, el Cooper, pero también puedo usar otros libros como es el Lodish, el Alberts, de Robertis y el Curtis. Yo la verdad que no lo recomiendo mucho, pero también sirve en todo caso. Pero bueno, sea cual sea el libro que elijan, hago la recomendación de siempre. Si ven los videos, obviamente van a quedar muchísimas dudas por encima, porque no se puede explicar todo en cuanto a proteínas en un video que dure 20 minutos, no se puede explicar todo en cuanto a lípidos en un video que dure 20 minutos, así que son solo aproximaciones de los temas que yo les puedo hacer llegar a ustedes para que luego cuando vayan a un lugar mucho más extenso, como es un libro, puedan tener una mejor comprensión. Pero bueno, no alargo más esto, dejo el video por aquí. La próxima clase que vamos a tener en el canal va a ser la clase de histología, donde vamos a ver técnicas histológicas principalmente. No vamos a entrar en el tema de microscopía. Pero bueno, eso ya es cosa de ese video, así que muchas gracias por quedarse, gracias a los que apoyan el canal y bueno, hasta la próxima.